Hola, ¿qué tal amigos y hermanos del canal? Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes con una nueva temática que fue a pedido de un hermano, el hermano Ever Tamay, desde Perú, que aquí va a aparecer en pantalla, su nombre, y le agradecemos mucho, gracias hermano, por esa pregunta, por esa iniciativa de poder investigar un tema muy controversial para muchas personas, incluso dentro del cristianismo. Y el tema lleva por título hoy: ¿la hija de Jefté ofrecía en sacrificio a Jehová? ¿Dios demanda sacrificios? Para comenzar este estudio vamos a orar y luego darle de lleno al estudio. Aquellas personas que están por primera vez aquí, están viendo este tema por diferido, les pedimos que puedan prestar mucha atención porque vamos a tocar cositas de la parte de las ciencias bíblicas y también el contexto cultural de Israel y con respecto a Yahvé. Y también, para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, que puedan suscribirse, y eso nos ayudaría a que el mensaje siga. YouTube, el algoritmo de YouTube nos ayuda a recomendar a otras personas para que puedan llevar este mensaje del Evangelio de Cristo. Muy bien, oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, papito, de poder presentar otro estudio a la luz de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias también porque estamos aquí reunidos de comunión para poder estudiar juntos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guiará. Te lo pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos allá. El estudio o el estado social y político en el que estaba Israel. ¿Bien? Muy bien, vamos a eso. En aquel tiempo no había rey en Israel y hacía cada uno lo que le venía en gana. Esto quiere decir que las personas estaban acostumbradas a hacer lo que se les da la gana. Y esto fue una época en la cual no había todavía rey en Israel, y eso hizo de que ciertas personas se aprovecharan para dejar rienda suelta a sus pasiones. Entonces cada uno hacía lo que se le daba la gana, como dice aquí. Hoy en día también en algunos países la corrupción es tanta, o la gran mayoría creo yo, en todos hay corrupción, por el hecho de no haber un buen gobernante, o eso lleva a que muchas personas hagan lo que se les da la gana. Pero más que nada eso lo vemos muy poco porque hay bastante control en muchos países. Bien, vamos al texto de análisis de esta presentación. El texto de la promesa de Jefté hecha a Jehová. El espíritu del Señor, de Yahvé, se apoderó. La palabra hebrea significa en español se posesionó. No sé si muchos sabían eso, pero bueno. De Jefté, que recorría Galaad y Manasés, llegó a Mizpa de Galaad y desde Mizpa de Galaad se adentró en el territorio de los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor: si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que salga a mi encuentro por las puertas de mi casa, cuando regrese después de haber vencido a los amonitas, lo consagraré al Señor y lo ofreceré en holocausto. Aquí estamos viendo un sacrificio humano en la Biblia, textualmente en Jueces, de la mano de uno de los jueces de Israel de esa época, Jefté. Bien, ¿qué podemos rescatar de eso? Vamos a ir viendo algo muy importante antes de comenzar nuestro análisis, y es ver el contexto anterior a este pasaje. El contexto de Jueces 11, 29 al 31. Jefté envió de nuevo mensajeros al rey de los amonitas para decirles: esto dice Jefté de Israel, no se apoderó ni de la tierra de Moab ni de la tierra de los amonitas, cuando Israel salió de Egipto camino por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom para decirle: déjame por favor pasar por tu país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Envió también mensajeros al rey de Moab, el cual también se negó. Entonces Israel se quedó en Cades. Luego, avanzando por el desierto, bordeó Edom y Moab, llegó al oriente del país de Moab, acamparon al otro lado de Arnón
sin cruzar la frontera de Moab, pues Arnón es la frontera de Moab. Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y le dijo: déjame por favor pasar por tu tierra hasta llegar a mi tierra. Pero Sihón no solo le negó a Israel el paso por su territorio, Sihón, sino que reunió toda su gente, acampó en Yaza y atacó a Israel. Yahvé, Dios de Israel, entregó a Sihón y a toda su gente en manos de Israel, que los derrotó. Y así conquistó Israel todo el país de los amorreos que habitaban allí. Conquistaron todo el territorio de los amorreos desde Arnón hasta Yaboc y desde el desierto hasta Jordán. Si pues el Señor Dios de Israel quitó su heredad a los amonitas para dársela a su pueblo, aquí aparentemente el Señor le quitó las tierras a un pueblo extranjero, bien, de la mano de su ejército. Quitó su heredad a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. Ahora, ¿se la vas a arrebatar tú? Es una confrontación que tiene Jefte con estos reyes. ¿No posees todo lo que tu Dios Quemos quitó a, a sus propietarios para dártelo a ti? Igualmente nosotros poseemos todo lo que el Señor nuestro Dios quitó a sus propietarios. O sea que el Señor Dios, y después vamos a ver quién es el Señor Dios, para darnos a vosotros. ¿Vas a ser tú más que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Acaso pudo él prevalecer en su lucha contra Israel? Hace ya 300 años que Israel está establecido en Hezbón, y en sus aldeas, y en Aroer, y en sus aldeas, y en todos los poblados que está a ambos lados de Arnón. ¿Cómo es que no lo han recuperado ustedes en todo ese tiempo? Yo no te he ofendido, eres tú el que te portas mal conmigo, decía, declarándome la guerra. Yahvé sea juez hoy entre israelitas y amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso omiso del mensaje que envió Jefte. O sea que le hizo una advertencia para que él se diera cuenta de que iba a ser destruido él y todo su pueblo. Pero qué contrario es esto a lo que enseña Jesús en Mateo 5, 43 al 48. Que debemos, ¿qué cosa? Amar a los enemigos, bendecir a los que os maldicen, orar por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Bien, esto es algo muy interesante, pero no, eso sería una lectura superficial. Vamos a ir un poco adentrándonos a lo que pasa después y vamos a ver el contexto histórico y cultural de la época de Jefte. Lamentablemente, en la religión y en la mayoría del cristianismo, se espiritualiza mucho la enseñanza de la historia de Jefté, como que en realidad su hija no murió, sino que fue consagrada a Yahvé, al Señor, para una cierta obra, como se hace hoy en día lo que es el celibato, lo de las monjas, o si uno se aparta para una cierta obra, ¿verdad? En fin, eso. Pero miren lo que dice el texto. El hombre cumplió su voto a Yahvé. Jueces 11:34 al 40. Cuando Jefté volvió a Mizpa, a su casa, he aquí su hija salió a su encuentro, bailando al son de panderetas. Era la única hija, resalta aquí la Biblia, era su única hija, fuera de ella no tenía otro hijo o hija. Al verla, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado. Habías de ser tú la causa de mi desgracia. ¿De mi desgracia? Abrí la boca ante Yahvé y no puedo volverme atrás. La declaración de un padre angustiado al ver que debe sacrificar a su única hija. Esto nos lleva a la imagen del Dios que le pide a Abraham
su único hijo, Isaac. Pero la diferencia es que Abraham no se lamentó, sino que directamente hizo lo que Yahvé le dijo. Ella le respondió: Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé. Haz conmigo lo que salió de tu boca, ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amornitas. Después dijo a su padre: que sea que se me conceda esta gracia. Déjame 2 meses para ir a vagar por las montañas y llorar con mis compañeras mi virginidad. Él le dijo: vete, y la dejó marcharse 2 meses. Ella se fue con sus compañeros y estuvo llorando su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Consumó o no consumó el sacrificio de su hija? Lo consumó. Y ella nunca conoció varón. Con otras palabras, ella nunca tuvo relaciones sexuales con ningún hombre. Murió siendo virgen. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita. Endechar quiere decir llorar. 4 días en el año. Qué interesante, ¿no? 4 días en el año iban a llorar a la hija de Jefté. ¿Pero por qué? Porque se había hecho costumbre en Israel el sacrificio humano. ¿Y por qué se hizo costumbre? Porque estaban acostumbrados a hacer lo que le venía en gana, como decía el texto del principio. Muy bien. Entonces ahí tenemos un problema. Si realmente esto estuvo así, hay que abordar el problema, porque acá está en la Biblia, el texto está. Sin embargo, vamos a analizarlo. Muy bien. Un resumen del contexto histórico de Israel y Yahvé. ¿Existe evidencia que se hayan realizado sacrificios humanos a Yahvé en la antigüedad? Sí, y está en la misma Biblia, en Jueces 11:39, en la historia sobre sacrificio de la hija de Jefté. Interesante. También podríamos contar el sacrificio abortado de Isaac en Génesis 22, 1 al 19, y el destierro de Ismael en Génesis 21. De hecho, para los musulmanes es Ismael y no Isaac el que es llevado a sacrificio en Génesis 22. Qué interesante. No sabía eso. Después que hice esta investigación, no sabía que en los musulmanes creían que era Ismael el primogénito y no Isaac, o mejor dicho, era Ismael el que iba a ser sacrificado y no Isaac. Muy bien. Sigue diciendo la cita. También en Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito. En el antiguo Egipto, incluso en Israel, cuando se consagraba algo a Jehová o algo a Yahvé, era sacrificio, no era otra cosa. No espiritualicemos o infantilicemos las cosas claras. ¿Bien? Esto quiere decir que era sacrificado o era consagrado a anatema, que lo veremos más adelante. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, serán míos. Como si Dios tuviera necesidad de sangre. Pero eso es lo que pensaban en su cosmovisión Israel y también en su cultura. Cuando Dios les haya entregado el territorio de Canaán, que es el país que les prometió a sus antepasados, ustedes deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. En lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. Lo mismo harán ustedes con sus hijos mayores. Uno podría suponer que hubo una época en la que se realizaban sacrificios de niños y que luego, en las sucesivas reversiones de la Biblia, lo modificaron para adecuarlos a los nuevos puntos de vista de la religión. O sea,
que puede ser que en algunas veces se sacrificaban y en otras no. Y vamos a ver esto que es algo interesante porque uno por ahí no se percata de ello, que es el tema de que esto era muy común para Israel. Y esto es lo que la religión no te lo dice, porque es algo extremadamente horroroso. Pero ¿qué sigue diciendo aquí el autor? Que realizaban servicio a niños y luego en las sucesivas revisiones de la Biblia. Lo modificaron para adecuarse a nuestros puntos de vista de la religión yavista. Que vamos a hablar un poco del yavismo. Y de hecho, sabemos que las tribus de la tierra de Canaán realizaban sacrificios de niños. Podemos comprobarlo, pero es muy posible, ya que, no podemos comprobarlo, perdón, pero es muy posible, ya que en la costumbre en las tribus que poblaban el territorio, que en sus cimientos hayan colocados niños como protección mágico-religiosa. Sabemos que la religión de las tribus hebreas no fue realmente monoteísta hasta antes de qué. Miren lo que dice acá. Hasta antes de 2 o 3 siglos del nacimiento de Jesús. Interesante. O sea que antes del nacimiento de Jesús, estas tribus sacrificaban, o estos pueblos sacrificaban a lo que son los niños y a los seres humanos. A esto podemos agregarle otros 4 siglos de transición, de consolidación de Yahvé como el Dios más importante de la religión hebrea. Qué interesante, ¿no? O sea que Yahvé era uno de los dioses más importantes. ¿Y por qué digo dioses, hermanos? Porque eran dioses. Vamos a darnos cuenta que, que eran dioses que se hicieron pasar por el Dios verdadero. Y lo veremos eso. Tengo un tema, son 3 temas en realidad, en mi canal de TikTok sobre quiénes eran los nosotros, en Génesis 3, 22 al 24. Y es algo interesante que se lo recomiendo que puedan verlo. En el canal de TikTok se lleva mi nombre y ahí lo pueden encontrar. También les voy a dejar aquí arriba, un enlace sobre una temática que abordamos hace varios meses atrás sobre de las culturas y cultura y la religión pagana y tantos dioses que tenían y demás. Pero en fin, eso es algo que tenemos que corroborar para que nosotros podamos ver realmente que esto era así. Bien, y esto nos va a llevar también a poder investigar un poquito más. Si uno sale de la mitología, dice acá, lo que aquí cuenta es una práctica normal en Oriente Próximo, o en Oriente, que es la aparición del enoteísmo, que significa que existen muchos dioses que podemos consultar o hablar, pero solamente adorar a uno. Y ese era él, que luego llamó Yahvé. Bien, eso es algo, si nosotros investigamos con mente crítica y con mente abierta, nos daremos cuenta que Israel pasó una modificación de creencias demasiado desordenadas pre-exilio y post-exilio. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar estos textos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a lo siguiente. Como dice que era enoteísta, que los que explique, y de los dioses nacionales, o sea que habían varios dioses al principio. El enoteísmo es una fase intermedia entre el politeísmo y el monoteísmo. Se podría resumir en, hay muchos dioses, nosotros adoramos principalmente a este. O sea, tenían un Partenón de todos dioses, así como los griegos y los romanos, pero solamente a uno se adoraba. ¿Mm? Muy bien. La Confederación Hebrea adopta a Yahvé como su Dios nacional. La fase enoteísta implica que otros dioses también eran venerados, pero en menor medida. Esto se ve en la Biblia. Cada vez que un profeta advierte que las calamidades que aquejan a los hebreos se deben porque adoraron a otros dioses en lugar de Yahvé. Estamos leyendo la crítica del yavismo más puro hacia la laxitud enoteísta. Muy bien.
Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a ver algo interesante. Miren cómo termina. A medida que nos acercamos al siglo VII o VI antes de la era común, el enoteísmo ya era mencionado, o sea, ya era practicado también, iba mutando hacia la otra fase intermedia, el monolatrismo, que se puede reunir en hay muchos dioses, pero nosotros adoramos a este. ¿Bien? Eso es la religión monolátrica, ya que en ningún momento se niega a la existencia de otros dioses, solo dice que no hay que adorarlos, que no son dioses dignos, que solamente Yahvé es el único que vale la pena. Y era también el que le ofrecían sacrificios y demandaba adoración. Bien, esto como para tenerlo en cuenta. En el momento de mayor esplendor económico y unificación de las tribus hebreas, lo que en la leyenda serían los reinos de David y Salomón, dato importante, las leyendas, se produce la fusión entre el Elión y Yahvé. El Elión era el dios El, uno de los principales o el dios de los dioses de los cananeos. Dato interesante, atención. Abraham llegó a Canaán y habitó en Canaán y toda su descendencia. O sea que podemos decir que Abraham fue cananeo. Algo a considerar. Se produce la fusión entre Elión y Yahvé. Este es el punto nodal del monolatrismo hebreo. La evolución del monolatrismo hacia el monoteísmo se produce más o menos cuando las élites judeas regresan del exilio en Babilonia, trayendo la influencia del dualismo zoroastriano, que eran aquello que se parece al horóscopo y a la cantidad de muchos dioses, incluso seres alados, incluso ángeles. O no eran ángeles, pero eran seres alados. Y algo que también se podría investigar. Y otras ideas más sofisticadas intelectualmente que la religión de los pueblos hebreos, que no había sido llevados cautivos. O sea que esto de la adoración a Yahvé viene post-exilio, porque antes del exilio ellos no adoraban a Yahvé. Ellos adoraban a muchos dioses con el título Yahvé, que es Señor, o Adonai. Y eso significa que el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, fue politeísta por mucho tiempo. ¿Por qué razón fue politeísta? Me pregunto yo. Por la misma razón de que Dios nos dice que Él se apartó de ellos, y eso lo veremos más adelante. Entonces, cuando vemos estos dualismos, zoroastrismo y otras más ideas sofisticadas intelectualmente que la religión, que los pueblos hebreos, que no había sido llevados cautivos. De allí, por ejemplo, el odio que los judíos sentían hacia los samaritanos, quienes eran los antiguos israelitas y que seguían adorando a Yahvé en forma antigua, o sea, ofreciendo sacrificios humanos, más también monolátrica que ellos. La cuestión es que el sacrificio humano, si bien era raro en cercano oriente, era una práctica extendida en la religión, por lo que hacerle sacrificios humanos a Yahvé, especialmente como el caso de Jefté, tras una victoria importante, no parece descabellado. Entonces, de todos modos, es alrededor de los siglos 6 o 7 a.C. que la práctica cae en desuso y podemos tener algo importante a considerar. Tener la certeza de que la religión hebrea no hace más sacrificios humanos. O sea, que hay un momento que paró el sacrificio humano. Paró el sacrificio humano, muchachos, ya no hay que tirar más sacrificio humano, ya ve. Ahora sí, solamente te pide un corderito, una paloma, una cabra, pero es sacrificio en fin. ¿Bien? Espero haberme hecho entender con lo que estoy diciendo. Muy bien. Entonces, vamos siguiendo la cita. La religión hebrea no hace más sacrificios humanos, como verás, coincide con la fase monolátrica. Una de las funciones de la religión es separar al nosotros, o sea, nosotros, del ellos. O sea, que ellos se destacaban como era el único pueblo verdadero, el único pueblo que hacía las cosas bien, el único pueblo que tenía Yahvé. ¿Bien? Dar una identidad al grupo de creyentes en ciertos días, dios o dioses, que los diferencian de los creyentes en otras dioses. En el monolatrismo, esta función
es mucho más fuerte por razones obvias, y por razones obvias también toda práctica religiosa asociada a otro Dios es vista como tabú. Interesante. De allí que si otras tribus que habitaban Canaán realizaban sacrificios humanos a su Dios nacional, las tribus hebreas no los iban a realizar para distinguirse de ellos, o sea que tenían que usar un distintivo para decir, nosotros somos superiores a ellos, nosotros somos mejores que ellos, porque ellos sacrifican niños, sacrifican humanos, nosotros solo sacrificamos corderos, pero nosotros tenemos la ley, somos más moralmente correctos. Ese es el pensamiento que ellos tenían, que en realidad en su cosmovisión era algo correcto. ¿Bien? Entonces ahí ellos se identificaban como otros, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las reglas del Antiguo Testamento y del Nuevo también, que hoy nos parecen carentes de una razón sólida, como que el cerdo sea impuro, o el no usar fibras mezcladas en el vestido, o el dejarse crecer los mechones de la sien, o sea, el pelo largo, se deben a este afán de distinguirse de los adoradores de otros dioses, que no sean Yahvé. Se realizaban sacrificios humanos en cercano Oriente, o sea, en el Antiguo Testamento, aunque no era en una escala masiva. Esto implica que, entre otras cosas, que no sea fácil encontrar evidencias arqueológicas notables de la práctica, como podría ser el caso con los aztecas, o sea, en Perú. No, en México, si no me equivoco, en Perú están los incas, disculpen. Casi con seguridad hubo una época en la que se le realizaron sacrificios humanos a Yahvé. A medida que la religión yavista se va consolidando como monolátrica, estos sacrificios humanos van quedando en desuso y siendo reemplazados por sacrificios animales, probablemente como signo de distinción con respecto a los otros pueblos que continúan realizando sacrificios humanos. Bien, esto es una cita que saqué en resumen de varios libros que estuve leyendo y alguna información que me pasó un amigo de el profesor David R. Dilling. ¿Y quién es este personaje que está aquí en pantalla? Él es un catedrático en las ciencias bíblicas, y voy a ver un poco el pedigrí que es, para que lea un poco. David R. Dilling ha estudiado en Wheaton College Biblia, Filosofía y Griego. Es seminarista teológico en el Seminario Teológico Grace, como PhD también. En Pardee University fue dictador de clases y es maestro en Historia de la Filosofía, PhD en Filosofía y Educación. También estudió Teología Reformada con el difunto Dr. Gordon Clark y se especializó en el estudio de la vida y obra del filósofo judío Martin Buber. El Dr. Dilling enseñó filosofía y griego en Grace College and Seminary, filosofía de la educación en la Universidad de Pardee, y se desempeñó como administrador en la Academia Cristiana en Indianápolis. Durante el año nacional del Bicentenario se desempeñó como escritor y consultor de planes de estudios para los departamentos de educación de los 6 estados que comprendían el antiguo territorio del noroeste. En el otro mundo, el doctor Dilling ha ocupado una variedad de puestos de administración de ventas, marketing y construcción que han respaldado sus actividades docentes. Es miembro de la Sociedad Teológica Evangélica y los honorarios de educación Kappa Delta Pi y Pi Delta Kappa. La viuda, o sea, su esposa, la viuda, la doctora Dilling, tiene 4 hijos. Mary Elizabeth Basto, el señor Vipin con Bank of America Corp, está hablando también de los títulos de sus hijos. Y después un poco más de su pedigrí, ingeniería, y nos habla un poco de sus hijos. Aquí en pantalla van a ver en qué se desempeñan y demás. Él es viudo, parece. O mejor dicho, pareciera, lo da a entender lo que me dio cuenta en su pedigrí, es que en realidad la viuda es ella, perdón, él ha fallecido aparentemente. Yo no he investigado mucho de él, pero sí he leído su libro un poco para hacer la investigación. Se los recomiendo, tiene bastantes libros. Lamentablemente son en inglés, hay que traducirlos, pero después les voy a dejar aquí debajo un enlace donde pueden encontrar toda su bibliografía y entre otros libros muy interesantes de académicos y profesores de las ciencias bíblicas, y también en especialidad de hebreo y griego clásico, que son los idiomas que fueron escritos en la Biblia. Muy bien, esto fue un análisis crítico de la religión yavista y los sacrificios humanos. Vamos a otra profesora que también habló un poco. Pero antes vamos a hablar acerca del yavismo. ¿Qué era la tradición yavista o el yavismo?
El yavismo era la religión de los antiguos reinos de Judá e Israel, centrado alrededor de la deidad de Israel, Yahvé. Yahvé era uno de los muchos dioses y diosas de la tierra de Canaán, la parte sur de la cual más tarde se llamaría Tierra de Israel. Interesante, hubo una evolución de los cananeos al Israel. Estoy hablando fuera del contexto religioso, estoy hablando de datos históricos. El yavismo existió en paralelo al politeísmo cananeo y a su vez fue la etapa primitiva y monolatrística predecesora del judaísmo moderno. O sea que el yavismo es una de las tradiciones originarias luego a lo que llamamos hoy el judaísmo. Entre eso también está el yavismo, el loginismo y otra tradición, que es la deuterotestamentaria, o mejor dicho, que tiene que ver con el Deuteronomio, ¿no? A pesar de que tanto el judaísmo moderno y el yavismo veneran a Yahweh, existen claras distinciones entre Dios sistemas de creencias, entre dos sistemas de creencias, perdón. A diferencia de las religiones que descenderían de él, el yavismo se caracterizó por el enoteísmo, monolatrismo, que reconocía a Yahvé como el Dios nacional de Israel. Bien, esto es algo interesante, porque eso dice que después Yahvé fue el Dios principal. Esta es una imagen del Dios Yahvé, que era un Dios tan sanguinario que incluso hacía tales crímenes que hoy en día serían crímenes juzgados por la humanidad. Pero bueno, muy bien. ¿Qué dice después? Pero, hay un pero, dice que no negaban explícitamente la existencia de otros dioses de la antigua religión semítica, como Baal, Ashera y Astarte, aunque esto no siempre permitió su adoración individual en conjunto con Yahvé. Qué interesante, ¿no? La transición exacta entre los que ahora se considera el yavismo monolatrista y judaísmo monoteísta, o sea, que creen solamente en un solo Dios, es algo confusa. Sin embargo, es evidente que el evento comenzó con animales religiosas, enmiendas religiosas radicales como los testimonios de Elías y la reforma de Ezequías y Josías. ¿Les suena? Las reformas que vinieron después. Se había completado a finalizar el cautiverio babilónico, donde el reconocimiento de Yahvé como único Dios del universo finalmente había calado en el pueblo judío. O sea que después del exilio, saliendo de Babilonia, comenzaron a adorar a Yahvé. Pero qué interesante que hubo otro Yahvé en la historia, otro Adonai. El motivo y la breve historia de los sacrificios. Esto fue escrito por una profesora de una universidad. Ofrenda a los dioses. Vamos a hablar un poco de la mitología y lo que demandaban los dioses paganos. ¿Bien? Eso es algo a considerar para que nosotros nos demos cuenta de algo interesante, que es lo siguiente. Cuando nosotros consideramos esto, nos daremos cuenta de que en la cultura hebrea hubo también sacrificios humanos, como estábamos viendo recién, ¿no? Entonces, esto lo va a hacer algo muy interesante, amigos y amigas, hermanos y hermanas, para que podamos culturalizarnos un poquito más de lo que es esta práctica, ¿no? Porque si no, tendríamos un problema. Acá estamos tratando de resolver o buscar la solución a ese problema. Muy bien. Estoy teniendo un problema con mi cámara, como verán. Parece que hay distorsión, pero espero que puedan prestar atención. Les pido disculpas por esta vez, parece que la cámara tiene un problema, pero la presentación está intacta. Así que sigamos nomás. Es un detalle nomás que van a ver quizás, porque aquí estoy con poca iluminación, quizá también por eso. Ofrenda a los dioses, sacrificio. Entre las formas de sacrificios más comunes empleadas por las religiones antiguas, sobresale la matanza de animales y o personas. Por sacrificio se entiende universalmente la ofrenda hecha a la deidad de un don perceptible por los sentidos, como una manifestación externa de nuestra veneración que tiene por objetivo alcanzar la comunión con ella. Esto es muy importante destacarlo porque ahí sabemos las raíces por qué hacían sacrificios humanos las culturas paganas.
o los dioses paganos. Uno de los grandes beneficios que tenían las personas que ofrecían sacrificios humanos era protección de los dioses, aplacar la ira de los dioses y también beneficiar a que sus mujeres sean fértiles y sus cosechas sean abundantes. En otras palabras, sacrifico algo para que Dios me dé algo. Si no sacrifico esto, Dios no me da nada. Incluso me castiga. Pero ese es el concepto de un Dios de recompensa y castigo. Bien, sacrificios paganos. Diversas culturas acostumbraban también al sacrificio humano como otras prácticas del sacrificio ritual. El cristianismo, por ejemplo, tomaba como el eje el sacrificio del Cordero de Dios a Jesucristo para poner fin a los sacrificios. Otra enseñanza más de que cuando Jesús viene, cae todo el sistema de sacrificios porque lleva a la realidad lo que era la oscuridad del antiguo pacto. Entonces esto quiere decir que Jesús tira abajo todo el sistema de sacrificios cuando trae un nuevo pacto o un pacto eterno. Bien, el sacrificio judío. Para los hijos de Israel, el sacrificio humano constituía una profanación al nombre de Yahvé. Levítico 20, versículo 1. Los profetas tardíos también elevaron sus poderosas voces en contra del perverso culto a Moloc, en el que se le ofrecían niños como víctimas. Es verdad que desde el tiempo del rey Ahaz hasta el de Josías, fue la influencia del ambiente pagano la que predominó y que esa influencia fue tan grande que hasta en el malhadado Valle de Ginón, cerca de Jerusalén, no se sostiene históricamente la opinión de muchos investigadores, que afirman que también hubo sacrificios humanos al servicio de Yahvé. En este caso, esta persona no ha investigado mucho, pero me pareció interesante los datos que dio, porque hay evidencias de que demandaba sacrificios Yahvé, incluso de humanos y bebés. El ofrecimiento de sangre de una bestia en lugar de una vida humana tuvo su origen en la profunda idea de sustitución, o sea, el sacrificio sustitutivo, que también se le aplica en el cristianismo a Jesucristo como el sacrificio sustituto para que no aplaque, para aplacar la ira de un Dios enojado. Es una mala interpretación de la salvación que trajo Jesús. Y tuvo su justificación en las metafóricas referencias proféticas del único sacrificio vicario ofrecido por Jesucristo en el Gólgota. O sea que era una metáfora, o sea, es que era una figura, era algo, en el griego figura o símbolo es sombra, y lo que viene en el nuevo pacto, que es Jesús, y lo que trae, es la realidad. O sea que eso estaba mal, estaba horrendo, fue una banda cosa, pero era una sombra, una oscuridad, pero Jesús trae la luz, y Él trae la verdad con respecto a Dios y al Padre. Bien, según la tradición judía, los sacrificios tanto cruentos como incruentos datan del comienzo de la raza humana. El primer sacrificio mencionado en la Biblia es el Caín de Abel, Génesis capítulo 4, verso 3. Siempre van asociados al sacrificio y al altar, Génesis 12, 7. Ya encontramos la comida sacrificial en tiempos de los patriarcas, sobre todo en conexión con la firma de tratados y acuerdos de paz. La alianza del Sinaí también fue celebrada en el contexto de un sacrificio solemne y un banquete, Éxodo 24:5. Posteriormente, Moisés, en su papel de representante de Yahvé, elaboró todo el sistema de sacrificios y el Pentateuco determinó con la exactitud más escrupulosa las varias clases de sacrificios y los rituales correspondientes. El sistema de sacrificios, al igual que todo el culto mosaico, está regido por una idea central, peculiar, de la religión de Yahvé. Sean santos porque yo soy santo. Pero la santidad no tiene nada que ver con lo que se enseña en la religión, sino que quiere decir que ellos aprendan a amar como Él ama y compartir ese amor con los demás pueblos. Esto lo escribió la profesora Elba Ibarra Torres, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Idaho, Estados Unidos. Vinimos a la parte central e importante de lo que nos compete en este tema. Sacrificios humanos a Yahvé en la Biblia hebrea. Deuteronomio 2, 33 al 34. Yahvé, nuestro Dios, nos lo entregó, habla de un pueblo que conquistaron. Le derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Nos apoderamos entonces de todas sus ciudades,
y consagramos, o sea, sacrificamos al anatema. La práctica de sacrificar al anatema en el antiguo Israel era considerar maldito o reo de muerte al que no pensaba igual o que no quería dar por orden divina sus tierras de forma voluntaria. Entonces, como para poder apoderarse de esas tierras, de ese pueblo, lo hacían a través de la espada, a través del derramamiento de sangre y a través de la matanza. ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta que había sacrificios humanos, porque el matar hacía mansalva a la gente en nombre de Yahvé, en nombre de Dios supuestamente, era como un sacrificio. O sea, consagrar a mujeres, niños de pecho, embarazadas, hombres, a Yahvé, porque quería sangre, Yahvé. Al anatema toda ciudad, hombres, mujeres y niños sin dejar superviviente. Para. ¿Eso está en la Biblia? Amigo, puedes buscarlo en tu Biblia, lo vas a encontrar. Está ahí. Lo que pasa es que muchas veces, dentro de la religión, del cristianismo, se espiritualizan mucho, hasta incluso estas cosas. Entonces estamos en un problema. Porque acá nos están mostrando una imagen de Dios totalmente terrorífica. Levítico 27-28 nos sigue. Nada de lo que a uno pertenece, hombre, animal o campo, es su propiedad, que haya sido consagrada a Yahweh, como anatema, podrá venderse ni rescatarse. Todo anatema es cosa de sacratísima, o sea, sacrificada para Yahvé. O sea, lo entregaban, lo mataban y demás. Ningún ser humano consagrado o separado para anatema, como anatema, podría ser rescatado, porque debe morir. O sea, que tú creías diferente, pensabas diferente a Yahvé, o lo que enseñaba Yahvé, te cortaban la cabeza. Es simplemente eso. Los jueces, 21 días lo sé. Entonces, hay algo muy interesante acá. Dice que entonces la comunidad mandó allá 12.000 hombres de los valientes, entre ellos, me imagino que también estaba gente, hombres valientes, le dio esa orden. Id y pasad a cuchillo a los habitantes de Jabes, de Galaad. Acá estaba gente metido. Incluidos a las mujeres y los niños. Esto es lo que habéis de hacer. Consagraréis, o sea, sacrificaréis al anatema a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, pero dejaréis con vida a las doncellas. Y así lo hicieron. El texto es un poco más tétrico porque dice también de que esas mujeres fueron violadas, las que quedaron como víctimas, y fueron ofrecidas luego a Yahvé como holocausto. Imagínense el pueblo, la mentalidad que tenía. Josué 6, 17, 21. La ciudad será consagrada como anatema a Yahvé, con todo lo que hay en ella, únicamente Rahab, la prostituta, quedará con vida, así como todos los que están con ella en su casa, por haber ocultado a los emisarios que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no vayáis a quedaros, llevad a la codicia con algo de lo que es anatema, porque convertiréis en anatema todo el campamento de Israel y la carrera la desgracia, o sea, la muerte. Consagraron al anatema todo lo que había en la ciudad de Jericó, específicamente. ¿Y qué pasó? Hombres, mujeres, jóvenes y viejos, bueyes y ovejas, todos cayeron a filo de espada. Fue una matanza sin misericordia. Fue una matanza en nombre de Yahvé. Primera Samuel 2, 28, 29. Y elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod en mi presencia. Y he concedido a la casa de su padre parte de todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo he ordenado y pasan a tus hijos más que yo, cebados con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel? Ahí está, acá está reclamando en realidad a Dios porque estaban ofreciendo sus hijos por el fuego, dando a entender que habían sido sacrificados por el fuego. Y esto es un poco más fuerte. Miren lo que dice. Eso está en Números 21, 1 al 2. El contexto es antes de las serpientes ardientes del desierto. Oyó el rey de Arad, cananeo,
que ocupaba el Negev, que llegaba a Israel por el camino de Altarim, y atacó a Israel y hizo algunos prisioneros. Entonces Israel formuló este voto a Yahvé: si entregas a este pueblo en mi mano, consagraré al anatema sus ciudades. Oyó Yahvé la voz de Israel y les entregó a aquel cananeo. Los consagraron a anatema a ellos y a sus ciudades, por eso llamó a aquel lugar Jorma, que era un lugar de matanza, un lugar consagrado al anatema. Oye, esto me da miedo. Ahora entiendo a muchos ateos porque dicen que en la Biblia hay muchas matanzas y un Dios que no muestra amor ni misericordia. Prácticamente, puntualmente el Antiguo Testamento. Bien, esto estamos viendo un versus primero. Dios demanda sacrificios, o sea, Dios no demanda sacrificios. Como que es un contradictorio, pero vamos a ver que no. Estamos hablando solamente ahora de la parte de que demanda sacrificios. Segunda Reyes 17:17, Reina Valera contemporánea, dice: incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y los agorreros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. O sea que por eso ellos los mató a todos. ¿Bien? ¿Y qué dice después? El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hija primogénito, que había de sucederlo en el trono, y lo ofreció en holocausto. Acá hay otro Jefté, en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volverse a su país. Acá un ejemplo de que los reyes, la jerarquía superior de la época del mundo antiguo, también hacían sacrificios humanos, su propia hija. Y hay algo acá interesante. Acá comienza Dios a reclamar a través de los profetas que Él no demanda sacrificios. ¿De quién quieren burlarse? ¿A quién le hacen muecas despectivas y le sacan la lengua? ¿Acaso no son ustedes una camada de rebeldes y una descendencia de mentirosos? Entre los robles y debajo de todo árbol frondoso dan rienda suelta a su lujuria. Junto a los arroyos y en las grietas de las rocas sacrifican a niños. Este es el culto a Ashera, que era un culto en que se hacía orgías y que luego de las orgías se ofrecían a sus propios hijos en el fuego y quemados vivos algunos. Ashera, vamos a ver un poquito más adelante quién es. Y vamos a ver que Israel adoró a la Trinidad del Dios Él y su familia. Dios no demandó, escuchen bien, nunca sacrificios de ningún tipo. Jeremías 7, 22, 24 y 31. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ay, 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 ay. Acá Dios se está revelando diciendo que Él nunca pidió y nunca es un absoluto sacrificios, ni antes del exilio, ni después del exilio. Y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis. ¿Por qué? Por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, eran tercos. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Además, construyeron el santuario pagano de Tofet, otro dios, en el valle de Ben Hinnom, en donde dice Jesús que era la Gehenna, para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Ah, no, pero la religión hoy en día te presenta a un Dios que, porque no estás con Él y no lo obedeces y no cumples sus mandamientos,
te va a pasar por el fuego y te va a chicharrar como pollo, o en el infierno o en la aniquilación, o sea, que mueres directamente. Pero acá Dios está demandando que no hagan eso. Entonces, ¿qué quedamos? Dios no se contradice. Quizá hay contradicciones dentro del mensaje del mensaje no, del texto bíblico hay contradicciones, pero Dios no se contradice. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que promete y dice. Él nunca pidió sacrificios. Él nunca pidió sacrificios. Y luego vamos a descubrir qué es lo que pasó. Jeremías 7, 22, 24, 31, acabo de leer. Siguiente texto. Isaías 1, 11 al 13. ¿Quién es para mí? ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de sus holocaustos, de carneros y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. No me complace. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demandó esto de vosotros? ¿A qué pisoteáis mis atros? No traigáis más vuestra vana ofrenda e incienso, mesa abominación, luna nueva y día de sábado. Incluso sábado dice, el convocar asambleas. No tolera iniquidad, asamblea solemne. No tolero, quiere decir, iniquidad y asamblea solemne. O sea que ellos estaban sacrificando y después decían, se golpean el pecho y decían, ay Dios, ven con nosotros, bendícenos, escúchanos cuando vienen a atacar a los babilonios. Cuando Dios le había advertido que iban a venir los babilonios, seguían haciendo la misma actitud. ¿Y luego qué pasó? Se los llevaron cautivos a Babilonia. Y comienza el exilio. Voy a decir algo para antes de avanzar. Se han encontrado evidencias históricas, arqueológicas, incluso geográficas, de que la escritura en la cual fue escrito el Antiguo Testamento es un hebreo clásico, pero del post-exilio, porque el idioma hebreo antiguo era a través de figuras y dibujos, traducido lo que son los pictogramas o lo que son los jeroglíficos en lo que es la parte de Egipto. Y también se ha comprobado de que no pudo haber sido Moisés el autor de la Torá, que son los 5 libros, porque no pudo haber vivido en la época en la cual se data esa escritura, que es el hebreo clásico. Todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo clásico, y el hebreo clásico no vino más de 1500 años después de que vivió Moisés. Entonces, lo que podemos destacar aquí es que realmente el engaño es tan grande que incluso sacerdotes, para producir miedo en el pueblo y obediencia forzada a una deidad que adoraban por lo que es Yahvé, que después veremos que no es Dios, sino es un falso Dios, que se disfrazó de ese Dios verdadero para engañar al pueblo, fue lo que hizo que ellos creyeran en todo lo que decían, porque se ha notado que fueron la tradición que se escribieron cada uno de los libros, los 5 primeros libros, que son la Torah, tiene más de 10 o 20, más de 10 autores diferentes. O sea, no pudo haber sido Moisés. Incluso, y esto es algo que es una bomba, se ha comprobado que los patriarcas no existieron, sino que eran figuras literarias para dar mensajes espirituales que hacían los maestros a sus pupilos, a sus discípulos. Entonces, con esas historias ellos dejaban un mensaje para reflexionar. Y esto lo pueden investigar, sino hay libros, bibliografía y muchas cosas. Ahora, que la religión no quiere aceptarlo es otra cosa, pero hay evidencias y con las evidencias no se puede discutir. Dicho esto, avanzamos. Israel, Amós. De paso, Amós fue el primer profeta que escribió profecías de parte de Dios y fue el primer libro que se incluyó en el canon del Antiguo Testamento. Y eso fue post-exilio. No hay evidencias de que haya sido antes armada la Torá y los profetas. Después del exilio, sí. Israel, dice Dios, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sicut, tu dios rey, y Kiyun, tu dios estrella.
la Yacaina, para algunos. Con ese nombre se le conoce, ¿no? Las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, que después vamos a ver que es Babilonia. Dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. Esta traducción es la Nueva Traducción Viviente, por eso está diferente. En la Reina Valera dice Jehová de los ejércitos. Pero en fin, cuando dice Jehová de los ejércitos, no es que es un Dios guerrero, castigador, asesino, sino que es creador de los ejércitos celestiales, quiere decir los ángeles. No es otra cosa. Dios no mata, no nos destruye. Él no es así. Dios es como Jesús. Quiero que demuestren amor. Otro profeta, muy, muy directo. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Eso es una caricatura, una ilustración. Pero Dios en realidad es más un padre, un papito amoroso que ama a todos, que un juez severo, inexorable, airado, que castiga al que se porta mal o lo manda al infierno o lo va a destruir y consumir por fuego al final del tiempo de gracia, como se dice en algunas religiones. Dios es papá de todos. Él nunca demandó sacrificios. Y miren qué más nos dice. Acá les voy a presentar a la Trinidad de Helión. Este que está acá es el Dios Él. Y esta que está aquí al lado, que son dos estatuitas, esto es de arqueología, esto no me lo inventé yo, esto está en los museos, esto está en lo que es la arqueología bíblica, que las principales deidades cananeas, que después viene el pueblo de Israel, son adoradores de él y su consorte Ashera, o su esposa Ashera. Y tienen un hijo que se llama Baal, que luego de muchos siglos se autoproclama Yahvé Dios, el Señor Dios. Pero antes el Señor Dios era Yahvé. ¿Pero por qué? Yahvé es el Señor. Pero el Dios, Él, era el primer Dios, según la tradición cananea, incluso hebrea. Nada más que le cambiaron el nombre diciendo Elohá, Elohim o el Eloham, pero era este personaje. Este era el Dios Él y su esposa Ashera. ¿Y quiénes son los nosotros que se hicieron pasar por Dios? Ellos tres. Este es el disfraz que utiliza Satanás, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, para engañar a la humanidad desde Edén. Se disfraza como ángel de luz y se disfraza como deidad o entidad y engaña incluso al propio pueblo de Dios. Y hoy engaña incluso a los cristianos con las religiones, porque las religiones tienen una mente sectaria. Y bueno, pero ¿qué pasó, amigos y amigas? ¿Por qué Israel adora a dioses en un santuario de Moloch? Que la palabra en realidad correcta es Malek. El santuario Malek era una ofrenda, no es santuario a un dios, sino es el tipo de ofrenda que se ofrecía en ese santuario a Baal, que era Molec. Molec era ofrecer tu hijo al fuego, quemado, era una ofrenda. También existió luego el Moloch, pero el principal atributo que se le da a la palabra de Malek, era hacer eso, pasar tus hijos por el fuego, de lo cual para Dios era abominación y detestable, ¿no? Bien, el discurso de un hombre lleno del Espíritu Santo. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, que después en otros estudios te hemos visto que era Satanás, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al que nuestros padres no quisieron obedecer. La palabra obedecer ahí en realidad es escuchar, prestar atención, no es obedecer una ley, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. ¿Quiénes? Los israelitas, diciendo: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés
que nos sacó de Egipto, yo pensé que era Dios, pero decían que Moisés lo sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en la obra de sus manos. Pero ¿qué pasó? Dios se apartó de ellos y los entregó. La palabra entregó es shalak, que los dejó ir, que hagan lo que se le dé la gana, porque no querían estar con él, y como Dios ama y da libertad, los entrega a que ellos sigan haciendo lo que quieren hacer, para que ellos después se den cuenta que eso no trae felicidad, sino placer y comodidad, pero eso no es así. Entonces, la pregunta sería, ¿40 años en el santuario de Moloch? ¿Y la Shekinah, la Shekinah, era el dios Renfán que pedía muerte del desobediente o de la fe? Entonces ahí tenemos un problema, queridos amigos, porque ahí nos damos cuenta de que todo lo que ha pasado en el Antiguo Testamento, hay mitología y paganismo. El pueblo de Israel fue pagano por mucho tiempo. Incluso cuando termina su discurso, Esteban le dice pueblo pagano a los propios sacerdotes. Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, o sea, los ángeles, pero caídos. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso fue a mí a quien ofreciste víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? También llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, y las imágenes que hiciste para adorarlas. Idolatría. Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Amigos, hermanos y hermanas, ¿qué pasó con Israel? Abandonaron al verdadero Adonai, al verdadero Dios, por el falso Yahvé, por el Dios de este mundo que engañó a los primeros seres humanos con la serpiente, engañó a la humanidad pidiendo un sistema de recompensa y castigo. Porque Dios no es un Dios sanguinario, no es un Dios guerrero, no es un Dios asesino. Dios es como Jesús. Y Él le reveló quién es Dios. Ahí le presenté la familia de los nosotros, disfrazada. En realidad, esa familia es ficticia, es el querubín cubridor con sus secuaces, engañando a la humanidad y principalmente al pueblo de Israel. Muy bien, llegamos a la parte final ya de este estudio. ¿Qué nos dijo Jesús sobre los sacrificios y el favor de Dios? Al oír él esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia quiero y no sacrificios humanos. Misericordia quiero y no sacrificios de animales. Misericordia quiero y no derramamiento de sangre. Porque para Dios ya no hace falta, nunca en realidad hizo falta derramamiento de sangre para perdonarnos. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomando en cuenta los pecados de la gente, sino que les dice a través de nosotros, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5, 18 al 20. Bien, amigos, queridos amigos, vamos avanzando ya para terminar. Otra enseñanza de Jesucristo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Quiere decir que ama a todos y bendice a todos, no los manda a matar, ni los consagra en anatema, ni los degolla, ni los quema vivos. Ese no es Dios. Esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es Jesús. Y Jesús trajo una imagen de un Dios bueno, siempre, como un manso cordero. Como ese corderito que está en pantalla. Dime, ¿te da miedo ese cordero? No, ¿verdad? Te da ternura.
te da ganas de abrazarlo, de estar con él, pasar tiempo. Ese es el Dios que presentó Jesús. Y esta es la vida eterna. Conocemos a Dios y su carácter a través de Jesucristo. Conocemos a Dios y su carácter a través de la persona vida, que es Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, ginosco, significa relacionen, contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. En estos días finales, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la doxa de Dios. La palabra doxa es carácter, reputación, buen nombre, la fiel imagen de lo que él es. Y el que sostiene todas las cosas de su palabra poderosa, con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 2 y 3 nos dice la posta, la verdad sobre Dios, que Jesús nos demostró quién es Dios. Y ahora podemos responder la pregunta, queridos amigos, hermanos y hermanas. ¿Dios demanda sacrificios? No. El que demanda sacrificios es el Dios de este mundo. Y hoy quizás no derraman sangre, pero hoy viven condenados en las religiones, viven perdidos, sin rumbo, porque viven con miedo al castigo. Hoy el sacrificio es diferente, hoy son rituales, son programas, son cosas que no llenan, sino que solamente atormentan a las personas. Querido amigo, querida amiga, hermano y hermana, quiero terminar con lo siguiente. Y este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz. Jesús nos enseñó que Dios es luz. O sea, solo amor. Querido amigo, amiga, que te has traumado quizás con esta historia terrorífica de Jefté. Todo esto solamente son imágenes que ha creado el Dios de este mundo para que tengas miedo a tu padre, a tu papito, y que estés alejado de él, que le tengas enojo y odio porque te estás castigando por ser desobediente. Pero no, Dios, al traer al reino de la tierra, que es Jesús, derribó toda la estatua de todas las imágenes filosóficas y entidades diabólicas de Dios que hizo el ser humano para adorarlo. Entonces, amigo y amiga, Dios no demandó nunca sacrificios. Fueron los dioses, fueron los demonios, fue el falso Dios disfrazado de Yahvé, disfrazado del Señor, de Adonai, pero que muy pronto se vendrá a la luz que ese Dios era un Dios que ya no tiene autoridad, porque ahora la autoridad ha venido a la salvación y la autoridad de nuestro Dios y Cristo, porque ha sido arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos. Vive tranquilo, amigo y amiga, hermano y hermana, porque Jesús venció y por eso Él restaurará a todos y hasta el enemigo, para que todo el mundo confiese con su boca que Jesús es el Señor, para gloria de Dios, el Padre. No confesarán obligados, sino voluntariamente. Que Dios te bendiga. Y este es el final de la presentación y vamos a terminar con oración. Gracias, Papito Dios, porque nos has presentado en Jesús la verdadera imagen de tu carácter. Gracias porque nunca has pedido derramamiento de sangre. Solamente fue el enemigo y el ser humano mismo, manipulado por los mismos enemigos, poniendo miedo y cárceles mentales a las personas. Te agradecemos, Señor, porque este mensaje va a ser escuchado por diferido por muchas personas y esperamos que el hermano Tamay, que ha seguido esta presentación, nos motivó a hacerla, pueda ser beneficiado y sea útil para él. Que Dios lo bendiga, no solamente a él, sino a todos los que escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación. Si esta es la primera vez que estás por acá, dejarnos un like, comenta qué te ha parecido, qué opinas con respecto a la temática
Y bueno, le quiero agradecer nuevamente al hermano Ever Tamay porque gracias a él pudimos hacer posible este estudio, así que le volvemos a agradecer. Y bueno, familia, nos veremos en una nueva ocasión para seguir estudiando juntos a la luz de Jesús. Por esa razón es que me despido con solamente decirlo. Dios no toma en cuenta tus pecados, porque Dios es bueno siempre. Chao.